Muchas gracias, presidente. Bien, estamos muy atentos, desde luego, a lo que pueda ser el resultado de las averiguaciones de la justicia respecto de este tema. Anticipar las plenas pruebas seguramente será difícil. Confirmar las hipótesis, arriesgar, señalar qué beneficio obtenía cada actor involucrado en estos casos, puede resultar temerario en algunas oportunidades. De modo que esperaremos las afirmaciones finales de los jueces. Sin embargo, quiero hacer notar lo siguiente. Durante largos meses se investigó a Roberto Prieto a propósito del tema de la campaña electoral de Santos. Durante largos meses negó los hechos que finalmente vino a reconocer. Primera afirmación al respecto. Lo que sí está probado es que ingresaron recursos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Sobre esto ya hay hechos no solamente notorios, sino afirmaciones judiciales. Y el propio presidente Juan Manuel Santos, expresidente, lo reconoce con la famosa frase, recuerdan ustedes del "me acabo de enterar". Esto por una parte. Por otra parte, del mismo modo que por esas calendas en el debate público se hacían afirmaciones muy categóricas sobre el comportamiento de la campaña de Juan Manuel Santos, que insisto, respecto de lo cual ya no se admite discusión, quiero traer a colación las afirmaciones que, al tenor de lo dicho en el Brasil por actores muy importantes de este proceso, también dejan dudas razonables y principalísimas sobre el tema de la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Me remito a los textos. Afirma Duda Mendoza que ingresaron a la campaña de Óscar Iván Zuluaga 1.5 millones de dólares ante la Procuraduría de Brasil. Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina, textualmente, pedido por Martorell, comillas. Me descuenta, presidente. Moción de orden. Presidente, a mí me da pena interrumpir a un colega, pero es que aquí no se puede seguir diciendo falacias. El doctor Óscar Iván Zuluaga acaba de mostrar con pruebas, con hechos, con declaraciones, que el señor Duda Mendoza nunca dijo que él había recibido un aporte por fuera de la campaña, que ni siquiera dio la entrevista. Entonces aquí se vuelve a decir la misma mentira y se repite y se repite. Presidente, yo sí pido que por favor se tenga consideración y se escuche a los demás compañeros cuando aquí se interviene. El doctor Óscar Iván Zuluaga acaba de explicar con toda claridad cómo ha sido ese procedimiento y no puede ser que entonces aquí vuelvan las mismas mentiras. Muchas gracias, presidente. Continúe, senador. Le ruego, por favor, descuente el tiempo de lo que Arias. no fue una moción, sino una interrupción. Bueno, pero a propósito, entonces, digámoslo con todas sus letras. Lo que voy a leer está consignado en las correspondientes investigaciones, pero adicionalmente corresponde a videos que han circulado profusamente en Brasil y en Colombia. Univisión en primer lugar, periodistas peruanos, periodistas colombianos. Está en un video de semana colgado por Daniel Coronel y solamente lo que hago es leer a la letra lo que hemos escuchado y ha sido transcrito en varias oportunidades. Comillas. Dicho por Mameri, Martorell nos dijo que participando de esta manera en la campaña podríamos beneficiarnos en el futuro en caso de que Óscar Iván Zuluaga fuera electo presidente de la República. Eleuberto Martorell, jefe de Odebrecht en Colombia, comillas, habla de la facilidad de llegar a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, comillas, ya que él tenía una persona conocida y muy próxima en Daniel García trabajando en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. De esa manera argumenta la facilidad de llegar a la campaña, comillas. Yo hablé con Daniel diciéndole que tomaba cartas en el asunto después de haber sido autorizado por Martorell, de manera que no necesitaba preocuparse con el tema del accionar de Duda Mendoza,
porque yo lo iba a resolver para nosotros en Brasil. Y preguntado por la Procuraduría para terminar muy breve lectura, explicó, comillas, Daniel estuvo de acuerdo y quedó muy agradecido. Insisto en que habrá ocasión de que ante la justicia se hagan los alegatos correspondientes, pero lo pronto quiero decir, se trata de hechos notorios, públicos y confirmados. Ahora bien, quiero señalar, al parecer, y la teoría política así lo indica, voy a referirme a eso en una parte final, no se trata de la única financiación por parte de actores extranjeros a las campañas. Esta semana, por los días que transcurre, hemos conocido de los chats correspondientes cruzados entre Pacífico y Rubiales, entre funcionarios de antes de Pacífico y Rubiales, ahora denominada Frontera Energy, y que desde luego, en mi opinión, difícilmente va a poder negar el abogado de la Espriella. Comillas, resumo. Hablamos de Federico Restrepo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Pacífico y Rubiales en esa oportunidad, y Soraya Choque del Departamento Financiero de la campaña. Federico, vicepresidente. Sorry, revisa, pero la plata política debe dar 7.000 millones, 4.000 a Santos y 3.000 a Orcalibán Zuluaga. Si no los encuentras, colócalos como asesorías políticas y colocas el saldo que le falte. Responde Soraya. Jefe, encontré otros apoyos por fundación a la U y a Cambio R, etcétera. Nos está dando un poco más. Federico, sí, sorry. Ahora recuerdo que ya habíamos dado 2.000 a Santos en primera vuelta, así que solo a Santos fueron 6.000. Soraya, comillas, jefe, política me da 10.025, 127, 850 pesos. Federico, ok. Soraya, pero con esos 2.000 quedarían más de 11.000, jefe. Hago la primera anotación obvia al respecto. Tiene problemas de competencias matemáticas, Soraya. 10.025 millones, sí, más 2.000 da 12.025, 127, 850. Pero más allá de la cuenta mal hecha, a lo que asistimos es a una sucesión de pruebas que nos están indicando nuevas fuentes de financiación irregular de campañas electorales. Como quiera que Pacífico y Rubiales, todos saben, pertenecía a actores extranjeros, se discute la presencia de venezolanos, de canadienses, en fin, y es verdad, ha participado en negocio también Ecopetrol, voy a hacer alguna mención al respecto, pero de confirmarse estos hechos, a lo que estamos siguiendo es a un segundo momento muy delicado de financiación de campañas electorales. De nuevo, como en el caso de Odebrecht, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales Pacífico y Rubiales financia ambas campañas presidenciales? Voy a arriesgar una hipótesis, del mismo modo que es las correspondientes para el caso de Odebrecht. He estado, apreciados colegas, estudiando mucho el acaparamiento de las últimas fronteras agrícolas del mundo y en Colombia. Tenemos debate con Gustavo Bolívar el próximo 17 en horas de la tarde sobre este tema. He encontrado una lógica similar a la del caso de Odebrecht, de utilización de la cosa pública por parte de actores privados de manera consistente durante varios gobiernos y que solamente se puede explicar en lo que Luis Jorge Garay llama la captura invertida del Estado, sobre el cual volveré. Me he encontrado recurrentemente algunos actores que solícitos acuden al gobierno para obtener distintos beneficios, entre ellos Pacífico y Rubiales, Bioenergy, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Río Paila, casos en los cuales uno de los elementos comunes no solamente es el acaparamiento irregular de tierra, sino la utilización de Ecopetrol, por ejemplo, para sus propios beneficios particulares. Si me permites, gracias. ¿Qué demandan estos actores? No ahora, sino desde hace años, consistentemente además, desde los últimos gobiernos.
demanda una especie de operaciones de salvamento para el caso de Pacific. Le debemos 1 minuto, senador, y le regalo otro. Siga, tiene 2 minutos para que termine. Sí, por la interrupción, gracias. Bueno, resumen. Para el caso de Pacific, la compra del principal pozo petrolero por parte de Ecopetrol, en el caso de Rubiales, contratos con agrocascadas, espera de legislación como Sidres, el Fast Track 902, blanqueamientos legales en la práctica de esas adquisiciones indebidas, documentos del COMPES, plan maestro de la Orinoquía, en fin, toda una suerte de actos legislativos y de comercio con el Estado para beneficiar sectores particulares. Termino con esto. Luis Jorge Garay se refiere a estos procedimientos como consecuencia ya no de la captura invertida del Estado, sino de la reconfiguración cooptada del Estado, donde en su lógica a lo que se aspira no solamente es a obtener contratación, sino a obtener la cooptación de los partidos políticos, de los movimientos, de los medios de comunicación, a fin no solamente de obtener impunidad, sino legitimidad. Impunidad y legitimidad. Aquí he escuchado que algunos de los actores ya le están tendiendo un aura de bondad. Por poco los coronan de héroes en este Congreso de la República. Eso es lo que aspira precisamente la reconfiguración del Estado. La captura de la cosa pública, de la Fiscalía, de los organismos de control, del Comité, del Ejecutivo, del Congreso de la República, tal como anteriormente se hiciera por actores del paramilitarismo y del narcoparamilitarismo, como hoy grandes corporaciones, porque esa es exactamente la definición que hace la academia de estos acontecimientos. Permítame, presidente, dejar dicho, tal vez por eso en Colombia no prosperan las investigaciones del mismo modo que en otros países de América Latina, que en los Estados Unidos, sino que tenemos que seguir esperando que sean 30 segundos. Tendremos que seguir esperando probablemente, presidente, que sean aquellos, que no nuestros organismos judiciales, los que nos den finalmente la luz sobre los hechos. Muchas gracias, presidente.